Ponemos rumbo a la provincia de Jaén, donde se encuentra Belmez de la Moraleda, un pueblo serrano de calles estrechas e intrincadas, situado muy próximo al Parque Natural de Sierra Mágina, un destino en el que el viajero encuentra grandes atractivos culturales y naturales, y también es uno de los destinos preferidos de los aficionados al turismo paranormal, una modalidad de experiencias que no tiene una explicación lógica o científica. Todo comenzó en 1971, cuando Belmez quedó envuelta en un halo de misterio y se hizo célebre por las famosas caras que aparecieron en el cemento de una vivienda. Nos acercaremos a otros enigmas de la localidad y también a la historia y leyendas de un lienzo en el cercano pueblo de Cabra del Santo Cristo. Cuando el viajero llega a Belmez de la Moraleda, uno de los principales atractivos que encuentra es acercarse al misterio de las populares caras, unas extrañas pigmentaciones en forma de rostros que aparecieron en una vivienda de la localidad. La repercusión fue tal que se creó un centro de interpretación años después. El 23 de agosto de 1971 surge la primera, que fue bautizada como La Pava. Es un icono de la casa. Salió en el suelo, se recortó, el hueco se selló y a los pocos días apareció en la pared. Esa cara se está como, aparte de las mutaciones y del cambio que ha ido sufriendo, parece que se está moviendo como si quisiera volver al mismo sitio en el que salió. A partir de la aparición de La Pava, se desató el fenómeno que ha hecho famosa a la localidad de Belmez. Se decidió entre los investigadores y las autoridades hacer un precinto de la casa para evitar que alguien pudiese tocar el suelo y que fuesen fraudulentas. Entonces se precintó la casa durante 3 meses. Y al cabo de los 3 meses, cuando volvieron a quitar el precinto, habían salido más caras, incluso algunas habían cambiado. En palabras del alcalde que había entonces, decía que estaban horrorosas, ¿vale? Porque se habían como enfadado. Llegaron los titulares de prensa, las apariciones televisivas y las psicofonías, y también la aparición de más caras, primero alrededor del fogón, luego en la cocina, más tarde en el pasillo. El pequeño pueblo de la sierra se vio desbordado por una avalancha de curiosos que querían verlas, y las colas llegaban a las afueras de la localidad. Y Belmez empezó a ser conocido internacionalmente. Como centro del fenómeno siempre se ha colocado a María, la dueña de la casa. De alguna manera la figura de María siempre se ha considerado primordial en el tema de las caras, la han puesto siempre en el centro del fenómeno. Desde que ella falleció, las caras han ido perdiendo fuerza y han ido desapareciendo muchas de ellas. El caso es que no han desaparecido del todo y siguen saliendo caras nuevas, lo que pasa es que no tienen a lo mejor tanta definición como tenían cuando María vivía. Al misterio de las caras de Belmez hay que sumar otro menos célebre, el del castillo de Chincoya. Lo menciona Alfonso X el Sabio en una de sus cantigas a Santa María. Durante años han existido discusiones entre numerosos expertos acerca de su localización exacta. No se sabe todavía con certeza dónde está. Existen varios cerros en Belmez con restos de fortificaciones. Alguno de ellos, como este del paraje de El Salto, podría albergar las ruinas de aquel castillo cristiano que menciona la cántiga y que estaba cercano a otro musulmán en plena guerra fronteriza. Hubo un momento en el que el rey musulmán se vio obligado a atacar al castillo cristiano. Entonces ideó una estrategia que fue que invitó al rey cristiano y a sus oficiales para que fuesen a su castillo, ¿vale? Cuando estos llegaron allí, los apresaron y creyendo las fuerzas musulmanas que los cristianos iban a tener sus fuerzas mermadas al no tener al rey, pues decidieron atacar.
Según la cantiga 185 de Alfonso X el Sabio, el ataque se vio frustrado por la aparición de la Virgen que asustó a las tropas musulmanas. Pero además de estos acontecimientos misteriosos, este pueblo serrano, que fue tierra de fronteras, tiene otros atractivos para el viajero, como el castillo, situado sobre la cercana pedanía de Belmez, a 3 kilómetros de la localidad. Esta zona de Mágina es zona fronteriza, por lo tanto los pueblos de alrededor tienen bastantes torreones, atalayas, castillos. Tenemos el torreón de Lucero, el torreón del Sol, y en este, que es el castillo de Belmez, se conserva bien la torre del homenaje y también alguna torre de vigilancia. Al estar en la falda del macizo de Sierra Mágina, Belmez tiene el encanto de los pueblos tranquilos de sierra. Es un placer pasear con calma entre sus estrechas calles, acompañados del constante rumor del agua, gracias a las numerosas fuentes que tiene la localidad. Si en cualquier época del año esta zona de la provincia de Jaén es ideal para el viajero, en otoño se puede disfrutar además de una gastronomía muy auténtica, como las gachas, un plato de origen neolítico anterior a la elaboración del pan y asociado especialmente a la festividad de Todos los Santos. Es un plato polivalente, al que se le pueden echar desde caracoles a chicharrones o tocino. Sin embargo, el 1 y el 2 de noviembre se suelen elaborar las gachas dulces con canela y picatostes, o esta receta de la abuela que añade boniatos. Le contaba a mi abuela que como antes, pues la verdad no había postres, no había... Y en sí la hacían antes, las gachas las hacían con agua en vez de con leche. Ya conforme va pasando la vida, pues se van haciendo con leche y la verdad están bastante mejor. El turismo activo es otro de los grandes atractivos de esta zona, donde se pueden seguir distintas rutas de senderismo, como la ruta del río Gargantón, en las laderas de Sierra Mágina. Un recorrido entre un precioso paisaje de bosque de ribera dentro de un bosque mediterráneo, a más de 1000 metros de altitud. El río Gargantón es un lugar idílico, es un manantial que surge por dos sitios el agua, uno en el nacimiento y otro en los molinos, y el agua discurre hacia abajo y donde al final los habitantes de Belmez de la Moraleda lo utilizan para tres cosas esencialmente: una para el abastecimiento del agua del pueblo, otra para el regadío de la hortaliza y del olivar, y otra, sobre todo, antiguamente se utilizaba para obtener energía. Se utilizaba para molinos de Roderno para moler harina. También hay singulares opciones de alojamiento, como estas antiguas escuelas rehabilitadas, donde lo que fueron aulas o casas de profesores se han transformado en habitaciones para los visitantes del lugar. De la antigua escuela del siglo pasado se conserva hoy en día lo que es la estructura de recinto, conservando materiales como por ejemplo ventanas, puertas y zonas comunes. Lo que antes eran los patios para los niños, hoy es un sitio de esparcimiento para el viajero, pudiendo disfrutar de un paseo por las zonas exteriores y poder echar fotografías a estas maravillosas vistas. Dejamos atrás Belmez de la Moraleda y nos dirigimos a otra localidad con leyenda propia, Cabra del Santo Cristo, situada a 19 kilómetros en la parte oriental de la comarca de Sierra Mágina. Uno de sus edificios emblemáticos es el Santuario de Nuestra Señora de la Expectación y del Santo Cristo de Burgos, en la Plaza de la Constitución, edificado en el siglo XVII. Nos encontramos ante un edificio claramente de estilo barroco, con unos sillares de cantería propios de una cantera de aquí de la zona.
En su interior nos llama la atención claramente el retablo de estilo barroco. En el centro de este retablo nos encontramos un gran pabellón, en el centro rematado con una corona, donde se aloja el lienzo del Santo Cristo de Burgos. Precisamente la construcción de esta iglesia se debe a un milagro atribuido a este lienzo. Así aparece en los textos del carmelita Fray Antonio de Jesús María, que cuenta que a principios del siglo XVII un arriero camino de Guadix portaba esta copia del cuadro del Santo Cristo de Burgos. Cuando hizo parada en una posada de esta localidad, curó el brazo de su dueña y el lienzo ya no salió de aquí. Se edificó la iglesia e incluso se cambió el nombre del pueblo, que pasó de Cabrilla a Cabra del Santo Cristo. Buscamos ahora las delicias gastronómicas. Como ocurre en toda la comarca de Sierra Mágina, esta localidad tiene una extraordinaria cocina que se basa en la calidad del producto de cercanía, la huerta, el aceite de oliva y la innovación, y cada época del año tiene su sabor. En temporada otoñal gana protagonismo el cordero, que se puede degustar en uno de los restaurantes de la zona. Tenemos actualmente un cordero relleno de setas, castañas y caqui, sobre todo platos otoñales, y lo hacemos con una morcilla también invernal de temporada, y luego va glaseado con un fondo de miel de caña. Este es un plato muy de otoño. Y en la mesa no puede faltar el postre de dulces típicos de Todos los Santos, como los buñuelos rellenos de calabaza, torrijas o leche frita. Concluimos nuestro recorrido por Cabra del Santo Cristo ante un edificio modernista de 1929, el Palacete de los Olmedo. A su llamativo exterior con balconada hay que añadir su interior, que se conserva intacto. Azulejos, suelo mobiliario y decoración en torno a un patio y unas escaleras imperiales. En Cabra del Santo Cristo y Belmez de la Moraleda encuentra el viajero un destino turístico repleto de atractivos, enigmas, cultura, historia, naturaleza y gastronomía completan una experiencia inolvidable en uno de los rincones más singulares y mágicos de la provincia jiennense.